Buenas noches, buenos días, buenas tardes, sea el momento en que estén viendo este video. Vamos a em, dar la solución, una parte de la solución de lo que sería la guía de laboratorio número 6, titulada Amplificación con transistores MOSFET. Esta guía se dio para una sesión que acabo de pasar, una única sesión. Entonces tenía una serie de elementos que tenían que realizarse, ¿sí? Bueno, entonces he de decir que en principio este video no va a contener los diseños con amplificadores BJT. Eso es, bueno, va a ser parte para el otro video que voy a subir, que pues bueno, no es tan reciente, pero creo que contiene muy bien la información que se necesita. De todas maneras, a modo de resumen, lo que yo voy a hacer acá es contestar las preguntas que se nos hacen en la guía y por tanto en la rúbrica, ¿sí? Ya les digo que tienen que acudir a al otro video para específicamente ver pues cómo es el proceso de diseño de los amplificadores emisor común, emisor degenerado, colector común, y también está el de base común, que no es tan común verlo, perdón, valga la redundancia, pero pues también está ahí. ¿Listo? Entonces, bueno, siendo que este es el video de las preguntas, vamos a proceder con las preguntas. En principio, ¿qué diferencia se encuentra entre usar amplificadores con BJT a usar amplificadores con MOSFET? Bueno, la pregunta viene a colación porque estamos usando dos tipos de transistores para la misma vaina. Tendríamos que comparar uno a uno, pues, cuál entre las configuraciones, pues, cuál funciona mejor, cuál funciona peor, ¿sí? De todas maneras, pues, esto se puede resumir mucho más sencillo, ¿sí? En principio, el BJT puede lograr amplificaciones mucho más grandes. ¿Por qué? Porque la amplificación se realiza a partir de la corriente y a partir del parámetro que denominamos beta. Como beta es muy grande, la transconductancia en el modelo híbrido pi va a ser bastante grande. Entonces, normalmente, si para un MOSFET es muy difícil, posible, pero muy difícil, amplificar, o sea, la configuración más que más amplifica, que es source común, es muy difícil para él amplificar 20 veces. Para el BJT, eso es un juego de niños, o sea, es muy sencillo para él, ¿sí? Ahora, siempre tenemos esa dualidad de el que amplifica bien no tiene un buen desempeño en otras cosas. Entonces, eh, en ese caso, el BJT, aunque amplifica muy bien, en principio tiene una serie de condensadores internos o capacitancias parásitas que hace que funcione peor en lo que denominamos, pues, eh, el, como tal, el comportamiento en frecuencia, ¿sí? No es tan bueno en ese caso. En segunda instancia, tenemos que decir que también, bueno, al ser el BJT un elemento muy similar al diodo, va a estar muy atado a lo que sería la temperatura. De hecho, lo que es la transconductancia depende de un parámetro que es el voltaje térmico. Si ese voltaje térmico cambia, seguramente va a cambiar la amplitud bueno, de lo que nosotros estemos haciendo, de la configuración y la amplificación, ¿sí? De la señal de salida al final de esto. Entonces, el BJT es un elemento que, aunque amplifica mucho, depende mucho de la temperatura y no es tan estable como el MOSFET. Aún más, el MOSFET
tiene unos anchos de banda más grandes que el BJT. Sustancialmente más grandes, no. No sustancialmente más grandes, pero sí son más grandes. ¿Listo? Esas serían como las diferencias importantes. Bueno, continuamos. ¿Qué consideraciones deben tenerse en cuenta en el diseño de un amplificador para garantizar una amplificación con la menor degradación posible en la señal de salida? Bueno, realmente esta es una pregunta que ya se hizo anteriormente en la guía de MOSFET. Básicamente la respuesta va a ser la polarización. Si nosotros polarizamos correctamente en un punto, en este caso de la zona de la región activa, en donde tengamos un espacio adecuado para que nuestra señal se pueda, para que este punto de polarización se aleje donde se mueve la señal AC, vamos a tener una buena amplificación, ¿sí? Eso sí, bueno, también le agregamos lo que también en MOSFET era válido, que es que la frecuencia tiene que adecuarse correctamente al ancho de banda del amplificador que se esté manejando. Por ejemplo, para configuraciones como emisor común, no sería bueno ponerlo a trabajar a una frecuencia, o bueno, amplificar una frecuencia de 10 Hz, ¿sí? Aquí hay otra adición. Que es muy estricta para este, que es, sobre todo para el emisor común, que viene a ser respetar los límites de pequeña señal. Una de las diferencias de pronto cabe, bueno, cabría ponerlo arriba, pero bueno, no hay problema. Es que si bien la amplificación del MOSFET es cuadrática, esta es más eh, pues esta es una amplificación exponencial. Entonces, pues obviamente va a crecer bastante rápido, va a haber muchas diferencias y ya se evidenciaba en las simulaciones, hay algunos que lo probaron en el laboratorio, de lo que es el emisor común cuando tenemos una señal, pues relativamente ya al borde de la pequeña señal, que es de 25 milivoltios, ¿sí? Entonces también se tiene que tener en cuenta esto. O si no, utilizar pues otra configuración como un emisor degenerado que no tiene, que la retroalimentación hace que se pueda mover entre, o bueno, no tener una restricción tan grande en pequeña señal. Ventajas y desventajas y posibles escenarios de aplicación para cada una de las configuraciones trabajadas. Bueno, para eso, pues esto es muy sencillo realmente. Lo que es el emisor común es un elemento que es una configuración que puede amplificar bastante, pero que tiene muy mal desempeño en lo que sería frecuencia. Y también tiene un límite de pequeña señal bastante marcado, bastante restrictivo. Esto depende de la temperatura, ¿sí? Entonces 25 milivoltios ya bastan para que ya se vea mucho ese comportamiento, lo cual pues no es adecuado porque distorsiona la señal. También pues obviamente invierte la señal. En términos de impedancias, bueno, esta sería una gran diferencia entre MOSFET y BJT. Aquí en BJT no podemos escoger básicamente la corriente de entrada, ¿sí? La corriente de entrada o sea, va a estar, eh, perdón, la impedancia de entrada no la podemos escoger tal cual como la escogíamos en MOSFET. Aquí esa impedancia va a depender del qué tanta corriente de base necesitamos, entonces no podemos escoger esa parte. Eh, y la impedancia de salida es bastante alta, ¿sí? O bueno, no es elegible, no es, o bueno, es la resistencia en el colector. Entonces, pues vamos a estar atados a ello. ¿Listo? Bueno, para aplicación se utiliza para señales bastante pequeñas, como señales que vengan
a receptores de radio, cosas así que sean señales muy pequeñas que tengan que amplificarse bastante y pues con una entrada pequeña, muy pequeña de señal y pues que al final se pueda ejecutar. Bueno, la segunda, la configuración emisor degenerado, tenemos una retroalimentación que hace que el límite de pequeña señal no sea tan restrictivo, es bastante estable, es mucho más, mucho menos dependiente de la temperatura. El primero es muy dependiente de la temperatura. Sacrifica ganancia en pos de ampliar su ancho de banda, ¿sí? Como desventaja, pues no puede amplificar tanto como el primero, eh, pero pues como ya les digo, es una amplificación más estable. ¿Listo? Entonces normalmente se utilizan, si no alcanzamos a amplificar mucho con una sola etapa, pues simplemente ponemos dos etapas de esto que no tiene tanta restricción, que no tiene tanta distorsión en la señal y tienen límites de pequeña señal pues bastante aceptables. Eh, Desventaja, invierte la señal y bueno, no alcanza tanta amplificación. Eh, ¿Para qué se utiliza? Bueno, pues ya se utiliza para bastantes elementos que necesitan amplificarse la señal sin mucha distorsión. Eh, los escenarios son bastantes. ¿Listo? En impedancias es exactamente igual al emisor común. La impedancia de entrada no se puede escoger, va a depender mucho de la corriente que queramos aportar a la base. Y en la salida, pues es la impedancia de colector, tal cual como ya lo dijimos en circuito eh, emisor común. Finalmente, el colector común es una configuración que se utiliza como seguidor de voltaje para un emisor común. Es un elemento que no amplifica más de un voltio, esa podría ser una de las desventajas, pero que su valor de impedancia de salida puede ser bastante pequeño para poder alimentar cargas bastante pequeñas. Entonces, esa es la utilidad de nuestro colector común. Eh, en cuanto a impedancias, bueno, la impedancia de salida pues ya hablamos, es bastante buena en ese caso. Y la impedancia de entrada pues pasa como los otros, no se puede definir. Va a depender de cuánta corriente queramos ponerle a la base. ¿Listo? En frecuencia de trabajo no tiene tan buen ancho de banda como el emisor degenerado, pero es mucho mejor que el de emisor común. Y no invierte la señal. ¿Listo? Eh, También cabe decir que si nosotros hacemos la corriente más grande, la corriente de colector en este colector común, pues la limitación en señal AC va a ser bastante grande. Y él no distorsiona tanto pues las señales. ¿En dónde se usa? Bueno, el ejemplo sería el proyecto. Para alimentar el parlante sí o sí necesitamos un seguidor a un amplificador de voltaje. ¿Listo? Muchísimas gracias por su atención. Espero que estén muy bien y se pasen por el otro video. Y bueno, eh, nos veremos en otro momento. Nos veremos en clase. Un saludo. Hasta luego.